Vale, entonces estamos platicando de los tipos de hipersensibilidad de acuerdo a la clasificación de Helly-Combs, recuerden. Entonces, esta parte de la clasificación es una clasificación clínica que hace una correlación desde un punto de vista inmunológico. Entonces, cada clasificación, recordemos, va desde lo más sencillo hasta lo más complicado. O sea, ¿qué quiere decir? Que las reacciones de hipersensibilidad, aunque la estamos estadificando en tipo 1, 2, 3 y 4, no quiere decir que la 1 sea más grave que la 4 o que la 4 sea más débil que la 2. No, cada una de estas hipersensibilidades puede ir desde lo más sencillo, de una alergia, ¿no? Simple y llana, hasta una situación de anafilaxia. Y eso es lo primero. Lo segundo, cada una de estas reacciones de hipersensibilidad es una correlación con los mecanismos inmunológicos que ya habíamos platicado, ¿no? Entonces, cada una hay una correlación. Entonces, recordemos que para poder diagnosticar una reacción de hipersensibilidad o la gravedad de la reacción es estadificar el tiempo, esa es inmediata, acelerada o tardía, y la entidad clínica que presenta. Más adelante, incluso vamos a hacer un poco la distinción y el análisis de cómo se da las reacciones de alergia, desde una alergia simple hasta un síndrome, una anafilaxia y lo que es un choque anafiláctico. Descubriremos, analizaremos la clínica de estos procesos y trataremos de generar un protocolo de atención medicamentoso para que el paciente pues, no se les vaya a colgar los zapatos en pleno consultorio, ¿no? Entonces, la reacción de hipersensibilidad tipo 4, dice acá, son reacciones de hipersensibilidad tardía mediada por células que involucran a linfocitos sensibilizados. Esto implica, recuerda, que un linfocito sensibilizado es un linfocito, cuando nosotros estamos en contacto con un antígeno, por primera vez, cualquiera que sea viral, bacteriano, sus exnovios o sus exnovias, lo primero que producimos son anticuerpos neutralizantes. Anticuerpos primero IgM y después se forman anticuerpos IgG que son de memoria. Esos anticuerpos neutralizantes duran un tiempo, es decir, se alcanza un pico máximo y después empieza a declinar. Esos anticuerpos nos ayudan para prevenir reinfecciones, ¿no? Te acaba de dar gripa, entonces te generas anticuerpos, aunque vuelvas a estar expuesto al virus de la gripa, ya no te vuelves a enfermar, ¿sale? La inmunidad que nos ayuda es la que queda de memoria en el respaldo con los linfocitos CD4 y los CD8 que generan memoria de acuerdo a el contacto con este antígeno. El problema es que cuando la concomitancia o el estar en contacto con ciertos antígenos no de manera total genera una sensibilización más que una huella de memoria. Entonces, el linfocito estuvo en contacto con el antígeno, no desencadenó una respuesta inmunológica, pero como dice, ya lo conozco, ya tengo ahí idea de qué onda con este vato, ¿sale? Y el problema es que estos linfocitos quedan con esta huella de memoria y reproducen una estirpe. ¿Qué quiere decir? Que el linfocito, así sea uno que estuvo en contacto con el antígeno, guarda la memoria, se reproduce y se genera un linaje celular con esa huella de memoria. Eso es muy importante desde el punto de vista inmunológico porque esto favorece la inmunidad activa a largo plazo. Muchas vacunas y de algunos virus, por ejemplo el de la rubiola, el sarampión, o la varicela, nos ayuda esta inmunidad por linfocitos sensibilizados, ¿sale? Ahora, en el caso de los fármacos, esto sucede sobre todo cuando nosotros tomamos un medicamento de manera cotidiana y sobre todo con medicamentos que per se pueden generar una respuesta alérgica. Ya lo habíamos platicado, hay medicamentos o fármacos que por su estructura química tienen una alta capacidad de ser alergénicos. Entonces, esto sucede que tú te lo tomas de manera cotidiana, pero sin seguir un esquema terapéutico adecuado, lo que les decía, se toman, sobre todo esto de la hipersensibilidad tipo 4 tiene que ver con antibióticos. Y entonces te tomas un medicamento y un antibiótico porque te duele la panza, te lo tomas una pastilla y ya. Te vuelve a doler en 2, 3 meses, otra, y así sucesivamente, ¿no? No hacemos un tratamiento especializado. Y entonces, esto, aunque tú te lo tomes,
el medicamento, ¿no? O sea, se ha tomado, se genera algo, la respuesta clínica de esta situación de hipersensibilidad tipo 4 es algo que se llama dermatitis alérgica por contacto. ¿Sale? Ojo, la dermatitis alérgica por contacto puede surgir que tú te coloques un medicamento tópico, ¿no? O sea, que te pongas la crema, o puede ser una expresión de tomar un medicamento por vía oral o por vía intramuscular o intravenosa. ¿Sale? Entonces, la afectación clínica es hacia la piel, pero no específicamente a la piel externa, por decirlo así, sino es una afectación a tejido epitelial. Y entonces acuérdate que el tejido epitelial lo encontramos en todo el cuerpo. El tejido epitelial ahí recubre todos nuestros órganos. Entonces se genera algo que se llama dermolipólisis, es decir, una destrucción del tejido epitelial, pero puede ser localizado, es decir, en una parte de tu cuerpo, o puede ser generalizado. Y entonces el problema ahí es, a ustedes les dejé investigar el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Entonces, este tipo de dermolipólisis o dermatitis por medicamentos, dermatitis alérgica de contacto, está mediado por factores inflamatorios altamente vasoactivos. ¿Cuáles son? La interleucina 1, la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos tres mediadores son altamente proinflamatorios. Y entonces, una vez que ¿te acuerdas que los anteriores estaban mediados por la histamina? ¿No? Normalmente el principal mediador es histamina. En este caso, la hipersensibilidad tipo 4 está mediada completamente por factores externos o complementarios al sistema inmunológico, que son las interleucinas y el factor de necrosis tumoral. Pero les digo, estas sustancias son altamente inflamatorias. Y lo peor del caso es que vienen en cascada, es decir, empieza un aumento, y una vez que llegan a un umbral, se desencadena un mecanismo de no regreso y el proceso es bastante complejo y dañino, ¿sale? Luego, esto genera una inflamación dérmica. Y reitero, no solo lo que vemos, es decir, la piel superficial, sino afecta al tejido epitelial interno, ¿no? O sea, tu corazón, tus intestinos, tu hígado, tu pleura, tu pericardio, todo de ahí el tejido epitelial puede desencadenar en esta inflamación dérmica. Y entonces, pues es una cuestión bastante canija. Y todo esto es mediado secundariamente por activación de los linfocitos CD8, que son los citotóxicos, que se encargan de darle cuello a las células, entonces son citotóxicos, ¿no? Entonces están matando a nuestras células todas bien cañonas, ¿no? Les dan cuello, y activación por fagocitos. Les decía, esto puede, como cualquier respuesta a la hipersensibilidad, limitarse a una sección del cuerpo, que normalmente es lo más común, o puede incluso aplicarse de manera general, que ahí es donde puede. El paciente cuando desarrolla una inflamación de este tipo o una dermatitis alérgica de contacto, en un inicio te lo vamos a ver, se puede ver como una simple inflamación, como un escozor, ¿no? Cuando ¿cómo se dice? Ay, se fue la palabra. O los bebés, ay, se fue como una rosadura bastante extensa, hasta aparecer como una quemadura de tercer grado. O sea, un paciente con una dermolipólisis severa, tú lo ves y parece que es un paciente que resultó con quemaduras de tercer grado. Y no es así, es una reacción alérgica muy severa. ¿Sale? No sé si le puedo cambiar a la diapositiva. Doctor, el FNT es factor de necrosis tumoral, ¿verdad? Factor de necrosis tumoral, exacto, Montes. Gracias, doctor. ¿Sale? Entonces, seguimos. Entonces, fíjense, ¿no? Esta es una dermatitis alérgica por contacto limitada. Vean la diferencia, ¿no? Con lo que vimos anteriormente con la urticaria o el rash.
¿no? Normalmente son zonas, aunque son muy inflamatorias en el rash, la piel se ve todavía conservada, sí con aumento de color, aumento de volumen, aumento de temperatura, se ven las lesiones donde confluyen unas y otras, pero la piel en cuanto a su estructura se ve conservada todavía, perdón. Esta, vean, ya se empiezan a ver aquí, por ejemplo, zonas de ulceración incipiente. Aquí lo podemos ver, estas zonas de acá, ¿no? Zonas de ulceración incipiente con pérdida de tejido, ¿sale? Y zonas inflamatorias muy fuertes, incluso estas en la urticaria son elevaciones duras, o sea, las pápulas se sienten como ronchas de granos, de piquete de mosco. Aquí no, aquí se empieza a coleccionar tejido seroso entre la piel, entre la dermis y la hipodermis, y se hacen ampollas. Les digo, como cuando te quemas, ¿no? Cuando te llegas a quemar con aceite o con el comal caliente o la plancha, primero la piel se empieza a poner un enrojecido y luego se abulta por la producción de este líquido seroso. Entonces, en estos pacientes empiezan este tipo de reacciones. Les decía, puede estar delimitada, aquí está delimitada en una parte del brazo, pero puede ser generalizado, ¿no? Ahora, ¿qué medicamentos pueden causar este tipo de dermatitis alérgica por contacto? Les decía, prácticamente todos pueden crearlo, todos, porque acuérdate, dependen en la triada que nosotros vimos del origen de las reacciones alérgicas. Hay factores inherentes al paciente, factores predisponentes del fármaco y lo que es la vía de administración. Cualquier fármaco puede desarrollarlo. ¿De qué depende? Pues de los factores inherentes del paciente. Pero como aquí lo estamos viendo específicamente hacia farmacología como tal, hay fármacos que per se tienen esta característica. ¿Cuáles son? La neomicina. La neomicina es un antibiótico que lamentablemente se utiliza como, se vende incluso como pan caliente. Es uno de esos antibióticos que está en ese limbo. Y específicamente la neomicina se vende de manera como galletas en forma de ungüento. Espérenme tantito, va a pasar a un camión haciendo ruido. Entonces, espérenme. Una disculpa, pero es que estos vatos son ruidosos. La neomicina, les decía, es un antibiótico que tiene una buena utilización. Ya no se utiliza como una administración oral, ¿no? Una de las presentaciones más comunes es mediante el uso de gotas para cuestiones oftálmicas, para infecciones oculares. La neomicina, polimicina y garamicina, eso es una combinación bastante eficaz para infecciones oculares de la conjuntiva, muy simples, las más comunes. En ese sentido, acuérdate, no hay tanto problema porque en la circulación del ojo, en la ocular, por eso los medicamentos se administran de manera oftálmica, porque es una circulación muy aparte. Y pues vaya, no hay problema. El problema aquí es con la otra venta, como de la otra venta muy libre que tienen esta neomicina, y ustedes seguro la conocen.
la vitacilina, ¿no? Y hasta te dicen, ah, qué buena medicina. La vitacilina es una crema que contiene neomicina, ya te la venden como si fuera la gran panacea del mundo, ¿no? Que y he escuchado usos desde que, no, que te raspas, te caes o te lastimas la mano, ponte vitacilina. Que te quemaste, ponte vitacilina. Que incluso he escuchado en algún momento quien lo utiliza como mascarilla, como tratamientos faciales, ponerse todos los días una capa de vitacilina. Entonces, craso error, a veces tenemos el entendido de que como nos colocamos un medicamento sobre la piel, este no va a ser absorbido y no va a generar ningún tipo de molestias o de situaciones. Y no es así. Sí, no es que sea pesada, lo que puede generar es, primero, tenemos un alto riesgo de generar hipersensibilidad de los linfocitos, en este caso las células de Langerhans que están en nuestra piel, que son linfocitos residentes en la piel, y entonces en algún momento te puede generar una dermatitis alérgica por contacto. Y te digo, lo más chido que te pueda pasar es que se te genere en la zona local donde la colocaste, pero puedes desencadenar una reacción severa a nivel sistémico. O sea, dices, por si nada, me puse la crema en mis manos, todo el tiempo me las pongo en mis manos, ¿y qué pasó? Pues sí, es el asunto, la neomicina. Entonces, si alguno de ustedes en casa, mamá, papá, abuelitos, tías, o quien quiera, la familia o conocido, utiliza la vitacilina como crema de diario, como crema constante de uso, por favor, no, retírenla de eso. Es un medicamento bastante peligroso en ese sentido. La única manera para que la puedan utilizar la vitacilina es como una crema de antiséptica o para evitar alguna infección. Efectivamente, si te caíste y te raspaste la mano, la rodilla, no te enjuagas y se ensució mucho con la tierra y todo lo demás, lo puedes enjuagar y sí, colocar una pequeña capa como dosis única y si es para evitar que se infecte, pudiera tener ahí un poco de uso, pero ya como crema diario para cualquier cosa, rosaduras, como crema de diario o como mascarilla facial, no lo ocupen, es altamente riesgoso. ¿Sale? Luego, los anestésicos. Aquí, fíjate, algo muy importante, los anestésicos locales, parecía decir, bueno, ¿cuándo voy a ocupar? El problema de los anestésicos locales no es tanto al momento de administrarlo, sino ¿cómo se dice? El, eh, el tocarlos con la piel. Aquí sí tengan mucho cuidado en este sentido. Permítame tantito. Ajá. En ese sentido, cuando los manipulan, muchas veces por alguna razón sacan el cartucho o lo están trabajando y se rompe o al sacar el émbolo queda un poco de medicamento, se riega y lo pueden tocar con las manos. O sea, aquí el anestésico puede desencadenar una dermatitis alérgica al estar en contacto directo con la piel. Entonces tengan mucho cuidado. Lo mismo la topicaína, ¿sale? Por eso siempre que la manipulen, la benzocaína al 20%, la tienen que utilizar siempre con guantes y con hisopo. ¿Sale? No lo estén agarrando, porque muchas veces los ven, ¿no? Ay, mire, vamos a jugar, y agarran la topicaína y ya están anestesiándose los dedos, ¿no? Digo, acuérdate, no es que te pueda generar por una sola, porque lo toques. El problema es que puedas generar sensibilización, y ese es el problema, ¿sale? Preguntan que si el Bepantén, no, porque el Bepantén es una crema que tiene ácido retinoico y algunas otras chivas que son para regenerar la piel. Esa no genera problemas porque de hecho son medicamentos que ayudan a regenerar la piel, los que tiene el Bepantén. Entonces no. Aquí no, porque la neomicina es un antibiótico. Luego, la penicilina, lo mismo. Acuérdate, la propia penicilina, las amoxicilinas sobre todo, es un medicamento que es altamente alergénico. Todas las penicilinas en general lo son, más la amoxicilina, y no cometan el error. Me ha tocado ver cómo hay personas que se llegan a colocar el polvo, ¿no? de las ampolletas, ves que las penicilinas vienen para reconstituir en polvo y en líquido, y me ha tocado ver cómo abren el frasquito de polvo y se lo colocan en una herida, ¿no? Entonces,
No hagan esas barrabasadas, por favor. ¿Sale? No. Sulfonamidas, el trimetoprim con sulfometoxazol, el famoso Bactrim, el Bactrim, ¿sale? Que es la trimetoprim con sulfometoxazol. El Bactrim es el más, no voy a usar la palabra, el más canijo que puede desarrollar el síndrome de una dermatitis alérgica por contacto y específicamente el síndrome de Stevens-Johnson. El problema del Bactrim es que fue un medicamento que es muy bueno como antibiótico, tiene un buen amplio espectro. El asunto es que mucha gente abusó al tomarlo, ¿no? Y todavía, antes lo vendían incluso hasta como en dulces. Entonces ibas y 1, 2, 3. El problema es que este Bactrim tiene un alto índice de sensibilización. Entonces, cuando el linfocito se exacerba, puedes encadenar algo muy cañón. Entonces, nada de eso, el Bactrim con cuidado. El Bactrim, sobre todo en situaciones muy específicas de infección de vías urinarias y algunas infecciones de vías respiratorias, pero ahí en fuera no se ocupa. Mucha gente le ocupa el Bactrim para infecciones de vías gastrointestinales y no, la verdad no. La bacitracina, que es otro antibiótico, la bacitracina, también utilizado de manera muy tópica. Permítanme tantito. Y que normalmente viene en combinación con la neomicina también. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Digo, se ocupa para cuestiones de la piel, pero ¿cómo se dice? De una manera, con un tratamiento adecuado, ¿sale? Es que yo me acordé de una crema que les iba a decir, se me olvidó el nombre, espérenme tantito. Perdón, se me fue el nombre bien gachamente. Ahora sí, tuve una laguna mental. Ahorita me he de acordar. Entonces, la bacitracina también es un medicamento, un antibiótico que es tópico. Igual se utiliza con la neomicina de manera combinada para el tratamiento de algunas infecciones de la piel. Pero digo, esto debe ser mandada por un dermatólogo. Y el cloranfenicol, que bueno, así ya no lo ocupamos mucho en México. Entonces hay que tener cuidado, precisamente lo que se vende en México, la neomicina, la penicilina, las sulfonamidas. Ustedes como trabajadores del área estomatológica, tener cuidado de no tener contacto con los anestésicos de manera que toquen sus manitas para evitar este tipo de problemas. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Que se me olviden las cosas. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo, ya ustedes les dejé investigar un poquito acerca del síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es una dermolipólisis, ¿no? una afectación de la piel, que puede ser desde algo, les decía, ¿no? Igual el síndrome de Stevens-Johnson puede ir avanzando, ¿no? Desde una situación muy sencilla hasta una situación muy complicada, y es característica de estos tipos de imágenes o de lesiones que pueden ser diseminadas. Si se dan cuenta, no solo, también lo vieron en sus imágenes, no solo se ven aumento de temperatura, de volumen, sino que también hay ulceraciones y necrosis de la piel, precisamente por aumento de la respuesta inmunológica de los macrófagos que están destruyendo el tejido epitelial, ¿no? Entonces, así vemos al paciente, ¿no? Ustedes encontraron alguna imagen.
Y es importante que ustedes conozcan y reconozcan la posibilidad que tiene de presentarse este tipo de eventos, porque les decía, lo primero es educar también en casa. Entonces, seguramente nosotros conocemos a alguien, un familiar que es hasta cierto punto un tanto cuanto adicto, por decirlo así, o a tomar medicamentos de manera cotidiana sin necesidad de, sin tener una prescripción médica, ¿no? Cualquier medicamento lo puede realizar, pero mayor problemático con los antibióticos. Entonces, tengan mucho cuidado, por eso me interesaba también esta parte, que el ensayo que les estoy pidiendo para que quede muy bien en claro, que quede bien conceptualizado la responsabilidad que se tiene al prescribir y al administrar uno mismo ciertos antibióticos, ¿no? Cumplir con esquemas terapéuticos adecuados, con tiempos y demás, y no solo prescribirlos por prescribirlos. Entonces, bueno, dice acá, procedimiento clínico en caso de alergia a fármaco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos? Acuérdate, una vez que se te presenta esta situación en tu consultorio o con un paciente que te habla, aquí les pongo, a ver qué dice acá, mensajito. Las pastillas que venden para quemar. Sí, de hecho también dice, las pastillas que venden para quemar grasa, bajar de peso pueden reaccionar. Sí, sí, cualquier fármaco puede reaccionar de una manera alérgica en tu sistema. Y puede ser desde una alergia leve hasta una cuestión ya de anafilaxia o poner en riesgo tu vida. Entonces, les decíamos, aquí vamos a identificar diversos factores. Primero, vamos a identificar, obviamente, el tiempo de evolución, lo que les contaba. Si la reacción fue inmediata, acelerada o tardía, ¿no? ¿En qué tiempo se presentó? Porque estadísticamente la mayor cantidad de situaciones que pueden poner en peligro la vida son de manera inmediata, las reacciones inmediatas. Dije la mayoría. ¿Qué quiere decir? Eso no exime, y les reitero, que una reacción acelerada o tardía también pueda poner en peligro la vida del paciente. Todas requieren una vigilancia, pero simplemente es por estadística estar al pendiente de esto. Relación temporal con el uso del fármaco, lo que les decía, si lo acaba de tomar, en qué tiempo lo está tomando, cada cuánto lo estuvo tomando, en este caso con antibióticos, saber si realmente tomó el tratamiento terapéutico adecuado, si es de esos pacientes que se tomó 2, 3 pastillas, ¿no? Hace tiempo tenía un mal uso, ¿no? De tomar el amoxicilina, le quedaron 3, 4 pastillas esta vez y las empezó a tomar, entonces esas alteraciones en el tratamiento, ¿no? Dice aquí, obviamente, si tú no sabes con qué medicamento hizo reacción, pues bueno, lo siguiente sería elaborar una lista de todos los medicamentos utilizados en la actualidad y clasificarlos de acuerdo a. Aquí sobre todo esto es en pacientes que son polifarmacia, pacientes que toman muchos medicamentos por tratamientos de enfermedades crónicas. Entonces, a veces, recuerda que tenemos que identificar si tu paciente es polifarmacia y tú le das un nuevo tratamiento, tendríamos que investigar si la reacción que le está generando al paciente es una reacción alérgica al nuevo medicamento que tú le estás dando o fue una reacción de tipo tóxica por interacción negativa con el medicamento que el paciente ya está tomando. Entonces, siempre es importante cuando hagan sus historias clínicas, identificar bien los nombres de los medicamentos que toma su paciente. Nada de una pastillita para la presión y pues toma una pastita para el azúcar, ¿no? Bien claramente qué medicamentos tiene para que al momento que ustedes vayan a prescribir un tratamiento farmacológico, sepan ustedes que si lo que van a brindar pueda tener una reacción de tipo de interacción negativa con lo que ya toma el paciente. O sea, sería su deber investigar, ¿no? El paciente toma estos medicamentos, yo le voy a dar pues investigo primero si lo que yo le doy no interactúa con lo que él ya toma, ¿no? Entonces, y en base de eso, con base en eso, saber si hay una propensión alérgica o si hay una reacción previa en el paciente. Recuerda, si tu paciente ya te dijo, es que hay duda de que si le dio o no una reacción alérgica a cierto medicamento, necesitas y requieres entonces pensar que sí tuvo una alergia. Entonces, si él dice, es que creo que alguna vez me salieron ronchitas por tomar amoxicilina, ya no lo dudes, no lo pienses más, catalógalo como alérgico, ¿no? Más vale.
Dice, aquí esto es lo más complicado, ¿no? Por ejemplo, esta parte sería la más complicada, porque dice clasificar la reacción de acuerdo a su tendencia. Esto es más complicado porque esto ya es más de especialidad, mandarlo con un inmunólogo, ¿no? Si fue, sobre todo cuando son reacciones más exacerbadas, ¿no? Saber si fue inmunológica, si fue por el fármaco, por interacción fármaco-fármaco o una reacción tóxica del fármaco. Esto ya es más a profundidad, ¿no? Porque ya es un estudio más a nivel especialista, ¿no? Sobre todo para el seguimiento del paciente. Aquí en este caso lo que a ustedes les correspondería pues, sería el tipo 1, bueno, el paso 1, el paso 2, ¿no? Y lo mismo, el paso 4 dice si la etiología más probable es la inmunitaria, clasificar de acuerdo con el mecanismo sospechado, ¿sale? O sea que si fuera clasificación tipo 1, 2, 3 y 4, esto, bueno, ya depende igual más bien de un seguimiento especializado. Y lo mismo que el 5, dice acá, realizar las pruebas apropiadas de acuerdo con el mecanismo sospechado, es decir, para determinar si el paciente realmente fue alérgico. Esto sería una cuestión de seguimiento que ustedes tendrían que darle al paciente, mandarlo con el alergólogo, el inmunólogo. ¿Por qué? Para determinar, por ejemplo, le dice amoxicilina y le salieron ronchas y todo lo demás, para determinar si realmente fue alergia, un proceso alérgico y el paciente ya va a quedar alérgico para toda su vida a la amoxicilina, o fue una reacción simplemente en su momento porque el sistema inmunológico andaba todo freak, ¿no? Y esto es importante porque recuerda, a veces, y es algo que deben de dar un seguimiento a ustedes si el paciente genera una alergia, porque, pues, como nos decía, para evitar que el paciente no podamos utilizar un medicamento en él. O sea, es lamentable que por una reacción a lo mejor idiosincrática al momento, el paciente ya no pueda tomar, por ejemplo, amoxicilina. Y si no estamos certeros que realmente sea alérgico y él ya no pueda tomar ese antibiótico que le pueda servir para otras infecciones posteriormente, pues perdemos una oportunidad terapéutica. Entonces, sí, aquí la recomendación sería, si tu paciente desencadena una reacción tipo alérgica, darle un seguimiento con una interconsulta al inmunólogo o al alergólogo para determinar si la reacción realmente fue de hipersensibilidad o de alergia o simplemente fue una reacción un tanto exacerbada del momento, ¿no? Y determinar si el paciente queda o no como alérgico a un fármaco en particular. ¿Sale? Dudas, preguntas, respuestas, incógnitas. Doctor, entonces si el paciente tiene inmunodepresión por alguna cuestión, ¿es más propenso a que tenga algún, alguna reacción alérgica? ¿O es así como dice que por azares del destino? O sea, no sabemos precisamente por qué, pero pues hoy le decidió que pues, hoy no le caía bien el medicamento. Ajá, no, acuérdate. Tú dijiste inmunosuprimido, ¿no? Si un paciente está inmunosuprimido, prácticamente es difícil que genere una reacción alérgica, porque su sistema inmunológico está a la baja. Más bien, los pacientes que tienen algún tipo de antecedente de cuestiones alérgicas. Por ejemplo, un paciente que te dice, ya tuve asma cuando era niño, se me quitó, tuve antecedentes de dermatitis atópica, tuve algún antecedente de alguna, o tengo rinitis alérgica. Pacientes que tienen antecedentes de enfermedades alérgicas tienen mayor predisposición. Entonces, si tú le das un tratamiento y genera alergia, lo correcto sería, como te digo, mandarlo con un alergólogo y determinar si realmente hizo alergia al medicamento que tú le mandaste o fue su sistema inmunológico que en ese momento que tú le mandaste reaccionó de manera no adecuada. Hace poco en clínica ya podemos recetar. Ajá, sí, dice Irat. En la clínica, tú ya haces la prescripción de los medicamentos. O sea, cuando ustedes ya entran a clínica, tienen un maestro responsable, ¿no? Su maestro de la materia. Ustedes van a elaborar sus prescripciones, o sea, van a hacer sus recetas, y el que firma de responsable sea su maestro o el responsable de la clínica de la universidad. ¿Sale? Pero aquí el asunto es que ustedes ya van a tener la responsabilidad de mandar un tratamiento para sus pacientes. Por eso les decía, cuando hablábamos de los antibióticos, de los AINES y demás, muchos de los docentes, digo, yo no los critico, porque también así les enseñaron a ellos, a veces tienen muchos vicios en el sentido de que vean una imagen muy cerrada en cuanto a qué prescribir.
les hacía el ejemplo, ¿no? Para todo amoxicilina y para todo ibuprofeno o para todo ketorolaco, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Ustedes, yo estoy tratando de darles un poco, o les traté de dar armas o argumentos para que vean que tienen opciones terapéuticas de acuerdo a lo que necesita cada paciente. Entonces, cuando tú le dices al doctor, oye, le hiciste esta cirugía, ¿qué le vas a mandar? No, pues le voy a mandar claritromicina. No, manda la amoxicilina, no, mejor le mando claritro. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Pues con argumentos, ¿no? Porque no les van a hacer, pues que el de Pharma me dijo, no, es porque los argumentos, ¿no? Pero sí, tienen que tener ustedes ya esa responsabilidad. Si a lo mejor ya no le recetan nada, ¿no? Itzeli, pues entonces, pobre paciente, va a terminar todo sin lo que necesita. Ahora, les decía aquí, ¿qué pasa si en algún momento se topan con un paciente donde les dice, soy alérgico a este fármaco? Y resulta que para darles el tratamiento, que ustedes requieren ese fármaco al cual es alérgico. ¿No? No hay opciones más que ese y resulta que dio alergia, ¿no? Dentro de la inmunología y dentro de la alergología se puede realizar un proceso de desensibilización, ¿sale? La desensibilización se da mediante la aplicación de ciertas vacunas. Esto ya lo hacen los alergólogos incluso para cualquier cosa. Hay personas que lamentablemente son alérgicas hasta a sí mismo, ¿no? Son alérgicas al polvo, al polen, al pelo del perro, a todo. Y entonces pues no pueden andar por el mundo así. Entonces el alergólogo lo que hace es generar con su propio suero, ¿no? Le saca sangre y hace unas vacunas de desensibilización. Aquí, ojo. Entonces, bueno, aquí dice, la desensibilización rápida del fármaco se puede indicar en pacientes con alergia confirmada para la cual no existe la posibilidad de un tratamiento alternativo satisfactorio. Entonces te digo, ¿no? No hay de otra, y si se lo doy, se puede morir, pero si no se lo doy, pues también se puede morir. Entonces hay que mandarlo con el alergólogo para desensibilizarlo. Y entonces, ¿qué se hace? Se generan aptenos univalentes que se unen a la superficie de la IgG sin producir uniones cruzadas. Algo así como un antagonismo. O sea, se producen pedacitos del antígeno, los aptenos, dice univalentes, que quiere decir que no tiene toda la estructura que pueda desencadenar la respuesta inmunológica. Se une a la inmunoglobulina E, esta vacuna, por decirlo así, y la inmunoglobulina se inactiva, es decir, se mantiene unida a la inmunoglobulina y cuando tú le das el antibiótico o el medicamento que requiere el paciente, el antibiótico entra, la inmunoglobulina E pues anda enamorada con la vacuna, ¿no? Anda ahí echándose novio con la vacuna y el antibiótico ni pela al medicamento que hace la alergia, ¿no? Entonces, estas vacunas, estos mecanismos funcionan tanto en cuanto apliques la vacuna. ¿Por qué? Porque vas a estar bloqueando, por decirlo así, la inmunoglobulina responsable del proceso alérgico. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si me di a explicar. Si a alguien no le quedó claro, pues dígame, porque luego también ven que me va al viajo explicando. A lo mejor a mí sí me queda claro y a lo mejor a alguien no. Doctor, ¿podría regresarle la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí. Sí, Fer. Yo espero que sí. Gracias, doctor. Vale. ¿Sale? Ahora dice aquí. Una vez que los anticuerpos Ig unidos a las células mastocitos se encuentran saturados con el apteno, el mastocito permanece refractario a exposiciones posteriores al fármaco tratado y así no sufrirá de granulación. Lo que les decía, acuérdate que la inmunoglobulina C
la mayoría están pegadas en la membrana del mastocito. Entonces el mastocito anda tranquilo buscando un amor, su inmunoglobulina E detecta al antígeno por el cual reacciona. Cuando se acopla antígeno inmunoglobulina E, manda la señal al mastocito para que el mastocito suelte su histamina. ¡Fum! Suelta histamina, genera la respuesta alérgica. La vacuna lo que hace es generar un apteno o un pedazo de ese antígeno que se une a la inmunoglobulina E del mastocito, no genera activación, es decir, no tiene todos los sitios como para generar la activación del mastocito, pero sí bloquea el receptor de la molécula de inmunoglobulina E, lo bloquea. Entonces, la inmunoglobulina E está bloqueada por este apteno. Cuando tú administras el medicamento al cual según es alérgico el paciente, no tiene, digamos, dónde acoplarse, no encuentra sitio y puede hacer efecto. ¿Sale? Por eso dice aquí. Entonces, el mastocito lo engañamos dándole algo que bloquea sus receptores en la membrana y no va a reaccionar contra el medicamento para el cual sí reacciona. Por eso aquí dice, no sufrirá de granulación, que quiere decir que el mastocito no liberará su histamina y entonces no hay reacción alérgica. Perdón, sé que normalmente no hago mis diapositivas tan cargadas de información, pero hay cosas que sí tengo que ponerlas. Ay, mi voz se me está poniendo toda ronca. Me dicen si le puedo cambiar. Ándale, sí, me voy a... Dicen que me manda aquí un mensaje como Lolita Ayala. Sí, ándale, voy a hacer favor. Ay, perdón, disculpen. ¿Sale? Entonces, lo que les decía, este es un proceso activo, pero es reversible. ¿Qué quiere decir? Que mientras el paciente esté recibiendo la vacuna, va a dejar de ser alérgico al medicamento. Una vez que dejas de recibir la vacuna, el proceso regresa a estar igual, ¿no? Entonces, por lo que es necesario, dice, aplicar la terapia desensibilizante mientras dure el tratamiento. ¿Sale? Esto es importante. Entonces, esas vacunas de desensibilización no tienden a ser permanentes. Hay algunos antígenos, sobre todo las personas que son alérgicas, les digo que a todo, hasta a ellos mismos, que pueden llegar a desensibilizarse por completo para algunos antígenos, sobre todo polen, polvo, pelos y demás de animales, ¿sale? Que son muy molestos, pero la gran mayoría incluso no requieren una terapia inmunogénica para toda su vida. Si dejan de recibirlo, otra vez regresan a este tipo de procesos. Le digo, y esto aplica para todo, ¿no? Pero bueno, en este caso, desde el punto de vista farmacológico, sepan entonces que sí hay alternativas para poder brindar un tratamiento al cual el paciente es alérgico, ¿sale? Siempre y cuando primero reciba un tratamiento de desensibilización al fármaco. Y les digo, ahora, esto solo sucede cuando no hay opción terapéutica para el paciente. Les digo, el paciente es alérgico a un medicamento y ese medicamento es el único que se les puede dar para el padecimiento que están teniendo en este momento, pues no hay de otra más que mandarlo a desensibilizarlo, pero con el consabido conocimiento que el proceso es reversible.
Vamos a hablar entonces ahora de alergias a fármacos específicos. No nos vamos a meter en mucha complejidad, solamente a los fármacos, digamos, a los que ustedes están en contacto más frecuentemente. Bueno, no ustedes, sus pacientes, ¿no? Entonces, los antibióticos, específicamente el grupo que mayor genera cuestiones de alergia son las penicilinas, los betalactámicos. Entonces, hablamos de amoxicilinas, cefalosporinas, penicilinas cristalinas y demás. Aminopenicilinas y dicloxacilinas y todas las penicilinas, las betalactámicos que vimos, ¿no? Ojo, dice, una incidencia que puede ir desde el 0.7 hasta el 8% de todos los tratamientos brindados. Y aquí siempre, recuerden, les hago hincapié, puede que tu paciente ya en algún momento tuvo un tratamiento con un betalactámico, cefalosporinas, amoxicilina, lo que gusten y manden, y no hubo ningún problema. Pasó un tiempo y tú ahora le das un tratamiento para la situación que él requiere y desencadena la respuesta alérgica. Eso puede pasar, ¿sale? Sí puede pasar. ¿Por qué? Si él no era alérgico y ahora sí, porque son factores inherentes al medicamento como tal, son factores inherentes y también situaciones en particular que pueda presentar en ese momento tu paciente. Entonces, recuerda, aquí siempre hay que tener en la vista o en la mente que si tú prescribes un betalactámico y especialmente amoxicilina, aunque el paciente ya haya estado en contacto con él, siempre va a haber la gran posibilidad de que desarrolle una respuesta alérgica. Y con base en eso, estar preparado, ¿no? Decir, bueno, no es que yo esté pensando que le va a dar, no, pero sí te hablo, digo, oiga, es que me está saliendo ronchas en el brazo, en la panza, ya sabrá, fue la amoxicilina, ¿sale? Eso es algo muy importante que siempre tiene que tomar en cuenta. Dice acá, ahora, esas son reacciones alérgicas, ¿no? Reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Si hablamos de reacciones anafilácticas, que son las reacciones que ya pueden poner en peligro la vida del paciente, ¿sale? Van un poco allá de entre el 1 a 5 por cada 10,000 esquemas terapéuticos. O sea que más o menos entre 0.1 al 5, del 1 al 5%. También técnicamente es una tasa muy bajita. Es una tasa muy bajita, ¿no? Más bien sería del 0.1 al 0.5, perdón. Del 0.1 al 0.5%. Es una tasa muy bajita. Pero acuérdense de las palabras sabias. Mientras haya la posibilidad, tenemos que estar preparados. Y sobre todo porque es uno de los grupos farmacológicos de antibióticos que más prescriben en su área estomatológica. ¿Sale? Continuamos. Ya están durmiéndose. Yo creo que sí. Nada, es cierto. ¿Cuánto dijo del 0.1 al 0.5%? Es poquito, del 0.1 al 0.5%, pero pues ahí están presentes. La anestesia en general, ¿no? Cuando los van a dormir,
¿no? Para una operación. ¿Por qué? Porque también ustedes en algún momento, sobre todo pacientes especiales o pacientes pediátricos, van a utilizar ya, a lo mejor no desde el punto de vista general, como estomatólogos generales, pero sí ya dentro de la especialización, en la especialidad, pueden utilizar pacientes de difícil manejo el anestesias generales o sedaciones. Ya les dio shock anafiláctico con tanto conocimiento. Entonces, la anestesia general, lo mismo, son reacciones inmediatas donde participan mecanismos mediados por IG. Entonces, aquí ya con esto hay que comprender que si te da una reacción de hipersensibilidad por anestesia general o al paciente, el alto riesgo de generar anafilaxia es bastante importante. ¿Por qué? Porque el mecanismo es directo a través de inmunoglobulina E. Entonces se genera una degranulación exagerada de mastocitos y eso puede poner en peligro la vida del paciente. ¿Sale? Entonces aquí ya desde el punto de vista de ver la fisiopatología, podemos determinar que puede ser una situación un tanto complicada. Dice aquí, la prevalencia de anafilaxia durante la administración de anestesia es aproximadamente 1 o a 3 en 500 procedimientos. O sea, estamos hablando de una bastante, ¿no? Algo así como de una de cada 1000, 2.1, pues algo así como del doble, ¿no? Como del 5% más o menos, ¿no? Más o menos, un poco menos. O sea, sí es una tasa bastante elevada. Y dice aquí, y alrededor del 50 al 60% de los que te da una cuestión de anafilaxia son alérgicas. Entonces, por eso cuando ven que si algunos de ustedes los han operado o o algún familiar, forzosamente se requiere la valoración de un anestesiólogo. Siempre. ¿Por qué? Porque él, valga la redundancia, valorará el riesgo de que ustedes puedan presentar o que el paciente pueda presentar una reacción alérgica, tóxica o nociva al procedimiento anestésico, que pueda aguantar, pues, ¿sale? Y que también en algún momento dado, que si se llega a presentar esta reacción anafiláctica durante el procedimiento quirúrgico, el paciente pueda tener la reserva orgánica, pues para poderlo afrontar y salir o ser revertido con los mecanismos básicos que se conocen, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre la valoración del anestesiólogo, perdón, para evitar, en la medida de lo posible, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso cuando les vayan a hacer algún procedimiento y les ofrezcan la posibilidad de una anestesia regional a una anestesia general, siempre mejor pidan la anestesia regional. No, muchas veces es que no quiero, no, pues todas son buenas. Aquí el asunto es, o sea, en cuanto a que no vas a sentir nada, pero sí el riesgo es mucho más elevado con la anestesia general. Entonces, ahí si en algún momento de su vida a ustedes o algún familiar están en esa disyuntiva de que requerir si una anestesia general o una anestesia regional para un procedimiento quirúrgico, siempre elijan la anestesia regional. Ya si por la situación de urgencia o alguna situación no se requiere, no se puede más que la anestesia general, pues bueno, recordemos que de todos modos el médico siempre está preparado para este tipo de situaciones. Ahora, con los anestésicos locales, dice, los anestésicos locales son causas extremadamente poco frecuentes de hipersensibilidad mirada por IG, pero aquí dice poco frecuentes. Tenemos aproximadamente entre al 1 al 2% de probabilidad. Entonces, lo mismo, ya tenemos el antecedente, eso implica forzosamente que debemos estar listos que pueda presentarse, ¿sale? Entonces, hay muy bajito, sobre todo porque los anestésicos locales, acuérdate que tiene su mecanismo de protección y sobre todo con los anestésicos con vasoconstrictor. Acuérdate que el que tenga el vasoconstrictor no solo nos ayuda a extender la vida útil del anestésico, sino que también nos ayuda a aumentar, a evitar, perdón, la absorción y por ende la toxicidad y por ende el riesgo de alergia, ¿sale? Pero eso no exime. Entonces, acuérdense, ya hemos visto, ¿no? Varias veces que han ido, ¿no? Hasta han sido notas nacionales, ¿no? Que fue a extraerse una muela al consultorio y le aplicaron la inyección de anestésico y se murió.
Bueno, pues se murió porque hizo una reacción alérgica y una, y dos, porque el que lo atendió pues no sabía, no tomó esta clase. Entonces, no supo los conocimientos para intervenir que ustedes iban a tener. Ahora, ¿qué dice aquí? Vamos a hablar un poquito del tratamiento de las reacciones y la estadificación. Dice, ante la sospecha de una alergia a un medicamento, obviamente lo primero que es suspender. La primera. Entonces, acuérdate, cuando tú prescribes un tratamiento farmacológico, dentro de las recomendaciones de cómo tomarlo, cada cuánto tomarlo, si lo tomas con alimentos o no los tomas con alimentos, a qué hora del día, etc. Todo eso, otra de las recomendaciones siempre que tienen que decirle al paciente es, pacientito, si presenta alguna de las siguientes reacciones, hinchazón de la lengua, hinchazón de los ojos, de los labios o de la cara, se les empiezan a salir ronchas en el brazo, en el tórax, o le da mucha comezón su piel y cada que se rasca le salen granitos, inmediatamente suspenda el tratamiento que está usted tomando, ¿no? En este caso el antibiótico, y me llama. Porque las reacciones de hipersensibilidad tienden a ser sumativas. ¿Qué quiere decir? Te tomas una pastilla de amoxicilina y te empiezan a salir ronchitas, ¿no? Y tú dices, no, pues, ¿quién sabe qué es? No pasa nada. Tomas otra, aumenta la hipersensibilidad y entonces puede generarse una situación de alergia generalizada, una anafilaxia o un choque anafiláctico. Entonces, aquí es muy importante siempre, aquí muy importante es mandar el conocimiento adecuado, instruir al paciente sobre las situaciones que se pueden presentar y en qué momento suspender un tratamiento si hay una aparición clínica, ¿no? Dice, cuando te inducen al coma, ¿cómo lo hacen? El coma se hace mediante ciertos medicamentos de anestesia general, ¿no? Como son el propofol, el fentanilo, y bueno, son esos los más comunes, el propofol y el fentanilo. Cuando se llaman del coma, lo que sucede es anestesia general. El asunto acá es que recuerda que los anestésicos pueden hacer efecto en cualquier sistema, en cualquier fibra nerviosa. En el caso de la anestesia general o el coma inducido, lo que hacen es aplicar un medicamento que va a detener prácticamente las funciones cerebrales superiores y que incluso las funciones cerebrales primitivas o básicas. Entonces, lo que hacen es ponerte este medicamento y obviamente tu corazón puede dejar de latir en cualquier momento, dejas de respirar por sí sola, necesitas tener un mecanismo de intubación orotraqueal y una monitorización. Ahora, bien, para que tú te mantengas así, necesitas que estén manteniendo el medicamento todo el tiempo, ¿no? Si dejan de prescribir el medicamento, el cerebro se reactiva y el riesgo de un coma inducido, pues es eso, ¿no? Que estás en esa delgada línea entre que si te quitan el medicamento realmente despiertes o el cerebro se acostumbra a estar en reset y ya no despiertes o puedas incluso perder las funciones básicas motoras. Normalmente el coma inducido se utiliza para, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con pacientes que tienen COVID para mantengan el respirador y no sufran, entonces se les duerme por completo. Y en algunas personas que tienen algún problema en su cerebrito, algún edema, algún golpe, traumatismo o incluso un tumor, para evitar que el cerebro se siga inflamando, se les deja un coma inducido para que el cerebro se relaje, deje de trabajar. Es como ponerle una férula a tu brazo y entonces así el cerebro se relaja. Caray, 4 meses. Bueno, sí, fue bastante poca. Bueno, y te vemos bien, no pasa nada, te vemos bastante bien. Pero sí, es con anestesia general, sí, con fentanilo, propofol y algunos otros que son nombres ahí medio raros. ¿Vale? Bueno, entonces les decía,
es importante a nosotros, nuestro paciente, educarlo. Porque a veces el paciente puede decir, ay, pues el doctor, a veces es normal que me salgan las ronchas, no pasa nada, en sopas, ¿no? Y a lo mejor iba a ser una alergia muy sencillita y termina siendo una cuestión bastante complicada. ¿Sale? Ahora, vamos al diagnóstico. Y hasta aquí, bueno, vamos a balancear un poquito con el diagnóstico y creo que hasta aquí nos vamos a quedar para que ya no se me anden durmiendo y hagamos anclaje para la siguiente clase. Dice, el diagnóstico de la anafilaxia es, o hipersensibilidad, ¿sale? Es meramente clínico. O sea, como es tan rápido el asunto y como es tan, el asunto es que pueda poner en peligro la vida, no hay pruebas, o sea, no es que, ay, le vamos a dar una prueba de laboratorio, a ver qué tiene, o a ver qué le pasa. No, porque en lo que haces eso, el paciente se puede morir. Entonces, aquí no hay otra cosa más que la observación y la determinación de signos y síntomas para determinar si el paciente tiene o no una cuestión de alergia. ¿Sale? Dice acá, ¿cómo es el metabolismo de hepático renal con los tratamientos del coma inducido? Ah, bueno, sí. Dice acá, ¿cómo es el metabolismo y el daño hepático renal con estos tratamientos de coma inducido? Pues sí, requiere un coma inducido es una monitorización integral. O sea, no solo es el neurólogo, el anestesiólogo, debe de haber un nefrólogo, médico internista y demás especialistas para monitorear todos los aspectos clínicos del paciente que se esté manteniendo precisamente para que ese coma inducido sea a un paciente se le da un coma inducido para que genere un bien, como parte de un tratamiento. Y que si se empieza a desestabilizar algo, pues empieza, ¿no? Como son muchos medicamentos, pues hay que monitorear la función renal y la función hepática. Y eso es más que inherente. Dice acá, no obstante, obviamente, se conviene recordar que el diagnóstico etiológico tiene también una importancia básica, pero ¿para qué? Para prevenir futuras reacciones. Entonces, ojo, si tu paciente le da una reacción de hipersensibilidad o anafilaxia, lo correcto es que ya sacas la bronca, ya se pasó el susto, ya no pasó nada, afortunadamente, lo mandes a una interconsulta con el alergólogo o el inmunólogo clínico para esto, para ver si realmente fue una reacción alérgica pura, ya es alérgico al medicamento y sobre todo prevenir futuras reacciones. Que el paciente esté cierto que lo que le pasó realmente fue una reacción alérgica a ese medicamento, para que si lo van a atender después, pues pueda realmente determinar y decir esa situación. Soy alérgico a esto porque ya me hicieron los estudios y ya quedó constatado que así soy. ¿Sale? A ver, espérame, creo que se va a apagar mi audífono, permítame. A ver, déjenme ver, porque me está haciendo battery low. A ver, ¿me escuchan? Hablen. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, bueno, si me dejan escuchar, a ver, lo cambiaré. Sale. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, decía, el asunto aquí es determinación clínica. Y ahorita vamos a ver la clínica. Para esto, no es algo que a mí se me ocurra, no es algo que yo me saque de la manga. Ya saben que todo lo que se les dice en clase, o por lo menos yo todo lo que les digo en clase, siempre va respaldado por una entidad estable, ¿no? Confiable. Entonces, vamos a utilizar los criterios del Instituto Americano de Alergia y de la Academia Europea de Alergia y Inmunología Clínica para diagnósticos de anafilaxia. Y acuérdate que aquí, cuando hablamos de esto, vamos a hablar anafilaxia, ¿no? Es un término muy global, pero que vamos a ir desde la hipersensibilidad, o lo que podemos decir la alergia simple, por decirlo así en un término muy vago, ¿no? Desde la alergia o hipersensibilidad simple y cómo puede transitar incluso a una anafilaxia y posteriormente hacia un choque anafiláctico. ¿No? Entonces, esto de anafilaxia que dice acá, diagnóstico de anafilaxia, ¿no? Es un término muy global
Quiere decir que una alergia, una situación por medicamentos, alergia de hipersensibilidad puede ser. Desde eso, una alergia muy leve, una cuestión más grave denominada anafilaxia y finalmente un choque anafiláctico. Desde lo más sencillo hasta lo más grave que puede poner en peligro la vida del paciente. ¿Sale? Bienvenida, Karen. Qué bueno que te uniste. Aunque sea un ratito. ¿Vale? Ok. Entonces vamos y con esto vamos a hacer un poquito de cierre para que la siguiente clase quede claro, no estén ya ahorita así como de, ¿no? Porque es importante, vamos a meterlo a lo interesante del asunto. Entonces, primero, ojo. Primero, toda reacción de hipersensibilidad, toda reacción de alergia, toda reacción de anafilaxia, toda reacción de choque anafiláctico, siempre de los siempre, va a tener un componente en afectación a la piel o mucosas. Siempre. Entonces, repito, todo proceso alérgico a un fármaco, sea desde una hipersensibilidad pequeñita, una anafilaxia o un choque anafiláctico, siempre va a tener un componente de afectación en la piel o en las mucosas. ¿Cuál es eso? Acuérdate, puede ser la urticaria, puede ser el rash, puede ser el escozor, ¿no? La comezón, puede ser el angioedema, o puede ser todo, ¿no? El paciente le puede dar angioedema, urticaria, rash, y terminar diciendo que el América es el mejor equipo de México, ¿no? Entonces, siempre en un proceso alérgico va a haber afectación a piel y mucosas. Ahora, normalmente en un paciente, cuando es una situación de alergia, o sea, muy inicial, solamente alergia, se queda forzosamente en afectación a la piel. ¿Sale? O sea, una hipersensibilidad, digamos, de grado bajo o sin tanto problema, solamente se va a limitar a la piel. Cuando hablamos de anafilaxia, cuando además de la piel se agregan algunos de los siguientes sistemas. ¿Qué quiere decir? Hablamos de anafilaxia cuando se ve comprometido el aparato, hay sintomatología digestiva, hay afectación cardiovascular o hay afectación en el sistema respiratorio, hay una sintomatología respiratoria y finalmente una afectación en el sistema nervioso central. Entonces, ojo, repito, cuando hablamos de anafilaxia, cuando además de afectación en piel y mucosas, hay alguna sintomatología digestiva, cardiovascular, respiratoria o del sistema nervioso central. ¿Sale? ¿Cómo vamos a catalogar la aparición de una afectación de choque anafiláctico? Cuando prácticamente se ven englobados todo esto. Entonces, para que quede claro, y repetimos. Hipersensibilidad, alergia, solamente, pues hay alergia, digamos, baja, de bajo riesgo, solamente se limita a afectación de la piel. Solamente hay angioedema, solamente hay urticaria, solamente hay rash, nada más eso, solamente hay síntomas en la piel. Es algo muy sencillito, no hay problema, lo puedes manejar más tranquilamente. Hay afectación de piel, pero hay alguna sintomatología en el aparato digestivo o cardiovascular o respiratorio o sistema nervioso central, quiere decir que estamos en un proceso de anafilaxia. Veremos más adelante que puede haber anafilaxia leve, moderada o severa y ya después pasar al choque anafiláctico. Si el paciente presenta afectación de la piel y mucosas y de todos los sistemas, hay afectación digestiva, cardiovascular, respiratoria y sistema nervioso central, estamos hablando de un choque anafiláctico. Ese sí, si no actúas, ¿ya? Nada más ves como el paciente en pocos minutos te dice, y se marchó,
en su barco se llamaba Libertad, ¿no? Y se nos va. Y como dice la pelota, y se va y se fue. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerlo acá, ¿no? Entonces dice acá, ¿cuáles son los síntomas respiratorios más frecuentes cuando se afecta? Ahora, de los aparatos, de los que vimos acá, digestivo, respiratorio, cardiovascular o sistema nervioso central, el siguiente aparato, digamos, o sistema que se ve afectado después de la piel es el respiratorio, ¿sale? Entonces, vamos en ese orden, ¿no? Si se afecta en la sintomatología respiratoria, puede ser disnea, es decir, dificultad para respirar. El paciente empieza, se le hincha la cara, se le hincha los párpados, angioedema, y el paciente dice, no puedo, siento que me falta el aire, disnea, dificultad para respirar. Sibilancias, ¿qué quiere decir? Que hay una broncoconstricción, se cierran sus bronquios, y entonces el paciente, dice ahí, le silba el pecho. Cada que el paciente respira, ¿no? Como que silba el pecho cada que mete la... Se merece un Oscar. Es que, perdón que haga yo estos sonidos. Tuve un maestro de fisiología, una eminencia, el doctor Eloy, y él nos hacía estas comparaciones. Siempre que hablábamos de fisiología, cada que nos podía hablar sobre algún ruido, ¿no? Un murmullo vesicular, los latidos cardíacos, los soplos y demás, le salían a la perfección. Entonces, ya me quedé así de wow, entonces trato de hacerlo, ¿no? No me sale igual, jamás emularé, llegaré a los talones del doctor Eloy, algo espero que algún día sí, pero entonces, así se escucha, ¿no? Entonces la sibilancia, el paciente respira, ¿no? Hay una cuestión como que el pecho silba. Lo otro, estridor. A veces los pacientes empiezan con esta reacción inflamatoria tan severa, se secreta gran cantidad de moco, ¿no? Por esta cuestión inflamatoria, y entonces el paciente hace... Pareciera que le burbujeara al interior de los pulmones. Y lo peor del caso es que se escucha. O sea, no necesitas un estetoscopio. El paciente empieza a respirar y una respiración ruda. Y se escucha. Entonces el paciente se ve cómo le cuesta trabajo respirar y hay ruidos respiratorios que pueden ser inspiratorios o expiratorios. ¿Sale? Luego, desde el punto de vista cardiovascular, ya estos tres síntomas son respiratorios. Aquí hablamos de cuestiones cardiovasculares. Normalmente el síntoma cardiovascular más importante es la hipotensión, disminución de la presión arterial. Entonces el paciente pierde el tono muscular, dicen las abuelitas, se suelta, ¿no? Así como que ya por más que, o sea, a lo mejor no pierde la conciencia, pero el paciente ya no puede, o sea, tiene pérdida sustancial de la fuerza. O sea, no se puede, tú le hablas y le mueves y ya se pierde, ¿no? Como el Darth Vader, no me acuerdo, no soy fan de Star Wars. Síncope, pérdida de la conciencia, o sea, pierde tanto la presión arterial, se baja tanto que el cerebro, boom, se desmaya el paciente. Y ojo, incontinencia, ¿qué quiere decir? El paciente se puede orinar o se puede defecar. O sea, a lo mejor el paciente tú lo ves que está desmayado, pero si un paciente se desmaya o pierde la conciencia y se orina o se defeca, es un grado de afectación cardiovascular muy severo. Cualquier persona, o sea, una persona por hipoglucemia se desmaya, no se va a defecar, su cerebro está bien. Pero si es un síntoma, encuentras este síntoma, quiere decir que es grave. Y dentro de los gastrointestinales, ¿no? Puede empezar a sentir dolor abdominal, cólico o incluso vómito. Y aquí, ojo, este vómito, y aquí lo vamos a dejar para que ya no se me hagan tantas bolas, el vómito, cuando se muere una persona igual se hace del baño, exactamente, porque el cerebro ya deja de funcionar. Acá, en este caso, por ejemplo, en el vómito,
va de la mano también con afectación del sistema nervioso central. El vómito, ¿no? Normalmente cuando nosotros llegamos a vomitar porque algo nos cayó mal o porque se pasaron de agüita de consagrar, el vómito es una regurgitación. O sea, simplemente el alimento regresa por el esófago y cuando llega a nuestra boca, si estamos bien sentados, simplemente sale de la boca y escurre, ¿no? O sea, escurre. Si tú estás sentado y vomitas, ¿no? El vómito simplemente escurre por la boca. En un vómito patológico, cuando hay afectación del sistema nervioso central, el vómito es en proyectil. ¿Han visto estas películas de exorcismo, ¿no? El exorcismo y todos cuando están ahí todos poseídos los personajes y que al momento de vomitan parece que les sale un chorro por la boca, como si tuvieran una manguera. Eso se llama vómito en proyectil. Clínicamente, ese vómito en proyectil implica forzosamente un daño neurológico severo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí?